si antes decíamos que estábamos en estática, ya sea que fuera electrostática o magnetostática, lo importante era que las derivadas respecto al tiempo de algo daban o un cero escalar o un cero nulo, dependiendo si fuera lo que derivaba un vector o un escalar. ¿Ok? Bueno, ahora, si bien ya lo dije en videos anteriores cuando empezamos a hablar del teorema de Poynting y el teorema de conservación de la energía, vamos a entrar en la etapa de la dinámica. Entonces, en dinámica, las derivadas respecto al tiempo de lo que sea van a dar distinto de cero. ¿Está bien? Por ende, van en las ecuaciones de Maxwell tal y como fueron dadas oportunamente por Dios. Es decir, la ecuación 1, la divergencia del vector D es igual a ρ. La ecuación 2, que es que el rotor del campo eléctrico es igual a menos la derivada respecto del tiempo del vector B. La ecuación 3, según mi forma de enumerarla, que es que la divergencia del vector B es igual a 0. Y la 4, rotor del campo magnético H es igual a J más la derivada respecto al tiempo del vector D. Y la clave de lo que vamos a hacer hoy radica esencialmente en esta expresión y esta otra expresión que está acá arriba cuando las dos trabajan en simultáneo, ahora que estamos en dinámica, visto que este término no desaparece. ¿Ok? ¿Está bien? Porque recordarán ustedes que de la expresión 2, oportunamente, habíamos definido la existencia a partir de que reconocemos que el rotor del campo eléctrico es igual a 0 en condiciones estáticas. Entonces ahí decimos que se puede definir al campo eléctrico a partir del gradiente de un escalar. ¿Está bien? Y después le aparece el signo menos, como dijimos varias veces, que tiene que ver con ordenar los signos de las cosas, pero no es un signo impuesto por la física de los problemas. ¿Está bien? Bueno, ahora, si esto no es igual a 0, si esto es distinto de 0, entonces yo ya no puedo definir al campo eléctrico como el gradiente de un escalar. ¿Está bien? Entonces desaparece el concepto de potencial eléctrico, potencial escalar, que yo adrede hice siempre hincapié en que era electrostático. Porque como su nombre intenta decir, era justamente estático. Y va a aparecer ahora, vamos a ver cómo, la existencia de un potencial escalar electrodinámico. ¿Sí? Pero el potencial escalar electrostático, tal y como fue presentado, desaparece porque ya no hay cómo definirlo cuando entramos en la dinámica. ¿Está bien? Entonces, ahí esa es la clave en definitiva de lo que vamos a trabajar en el video presente, que es un video definitivamente teórico. ¿Sí? Entonces, insisto, el potencial escalar electrostático, como su nombre lo indica, en los libros muchas veces ustedes no van a encontrar
la palabra clave electrostático al referirse al potencial escalar. Y yo lo hago a propósito para que quede claro cuando estamos en condiciones estáticas y cuando dejamos de estar en condiciones estáticas. Porque, como ustedes bien aprendieron conmigo, de esta expresión sale derivado la existencia de que, producto de que la divergencia del vector b es igual a 0, entonces el vector b se puede definir a partir del rotor de un vector que era el vector A, potencial vectorial magnético. Y este potencial vectorial magnético aparece a partir de observar con cuidado la expresión o la ecuación número 3 de Maxwell. Y esa expresión, fíjense que no cambia si estamos en estática o estamos en dinámica. ¿Está bien? Entonces que el potencial vectorial A, ¿ok?, existe porque sí. Después lo que va a cambiar es que cuando estamos en estática o estamos en dinámica va a cambiar cómo se define la divergencia de este vector potencial magnético. Para el caso de la estática, acordémonos que estaba el gauge de Coulomb y ahora en dinámica va a aparecer el gauge de Lorentz, que es una de las cosas claves que vamos a tratar en este video. ¿Está bien? Entonces, vamos a primero vamos a desarrollar dos ecuaciones de ondas distintas, una que tiene que ver con el par de potenciales, que son el potencial eléctrico y el potencial magnético, y el par de vectores, que es el campo eléctrico y el campo magnético. Y vamos a hallar entonces dos juegos de ecuaciones de onda. Y van a reconocer ustedes la ecuación de ondas porque para eso fue que justamente presenté el video anterior, donde a partir de una cuestión, de una problemática mecánica, de una cuerda que oscila, ¿sí?, trabajamos bastante meticulosamente el concepto y el cómo se piensa y el qué ocurre con las ecuaciones de onda. Bueno, entonces, todo empieza a partir de la tercera ecuación de Maxwell, que como dijimos, la divergencia de un vector, en este caso el vector B, vamos a ir poniéndole color a los vectores porque después voy a necesitar que sean reconocibles. Esto es igual a 0. Entonces, si la divergencia de un vector es igual a 0, esto implica que yo podría definir a este vector B como el rotor de un vector que vamos a llamarlo vector A. Y esto es porque la divergencia del rotor de un vector es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, y esto ocurre tanto en estática como en dinámica. Recuerden que por el teorema de Helmholtz, para que un campo vectorial esté bien definido, de él debemos conocer el rotor y la divergencia. ¿Sí? Entonces, tendremos que ver cómo nos apañamos para definir la divergencia del vector A. Entonces, recuerden que en estática, en particular en magnetostática, inventamos algo que se llama el gauge de Coulomb, el cual le daba valor a la divergencia del vector A, ¿sí?, que es el vector potencial magnético. Veremos ahora en dinámica qué es lo que ocurre. Entonces, ahora agarramos la segunda ecuación de Maxwell, que dice que el rotor del campo eléctrico E es igual a menos la derivada respecto al tiempo del vector B. Entonces, si el vector B está definido como el rotor de A, esto será menos la derivada respecto al tiempo de el rotor del vector A. Yo lo que voy a hacer ahora es pasar esta derivada respecto al tiempo hacia la izquierda. Entonces, fíjense, esto me va a quedar rotor del campo eléctrico E
menos, que pasa como más, y como la derivada respecto al tiempo es justamente respecto a una variable que no es espacial, yo puedo definir si lo pongo, si lo meto antes o después del rotor. Entonces yo lo que voy a hacer es hacer esto, decidir que la derivada respecto al tiempo la hago penetrar. Tal vez alguno ya se imagine lo que va a pasar ahora. Y esto es igual a 0 vector, ¿no? Al nulo. Entonces puedo sacar factor, mal dicho, pero digamos, puedo sacar factor común el rotor. ¿Está bien? Entonces quedará rotor de ponemos entonces campo eléctrico por acá y ponemos potencial vectorial magnético por aquí. Y ahora recuerden, no es que recuerden, digo, escúchenme, tenemos de vuelta el rotor de un campo vectorial igual a 0. Entonces, si antes dijimos que en estática, en electrostática, la segunda ecuación de Maxwell que decía que el rotor del campo eléctrico E era igual a el vector nulo, y por esta razón entonces el campo eléctrico se podía definir como la divergencia, perdón, como el gradiente de una función escalar con un signo menos adelante. Entonces ahora todo esto que está aquí, lo quiero juntar con algún color que no haya usado. Bueno, voy a usar el celeste, no importa. Todo esto que está acá también es un vector, solo que es un vector compuesto por dos vectores, es decir, por el campo eléctrico y por la derivada respecto al tiempo, el vector A, pero no deja de ser un vector. Y tenemos que el rotor de ese vector es igual a 0, por lo que, entonces, puedo decir que esto es igual a menos el gradiente de una función escalar prima, solamente para diferenciarla de esta que no es prima, ¿entienden? Es otra función escalar, ¿está bien? Por lo que ahora va a aparecer entonces un nuevo potencial escalar electrodinámico. Y le digo, lo llamo electrodinámico para justamente marcar la diferencia con el potencial escalar electrostático. ¿Sí? ¿Y por qué dinámico? Y mira, acá hay algo que varía con el tiempo, que es un poco la razón del por qué, ¿sí? Necesitamos definir un potencial escalar electrodinámico en contraste con el anterior potencial electrostático, ¿verdad? Antes este era un potencial escalar electrostático. Y estos son distintos. ¿Está bien? Ok, así que eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a simplemente prolijar un poco lo que están viendo ahora ustedes y seguimos adelante. Bueno, entonces, como decíamos, todo esto se puede definir a partir de perdón, a partir entonces del gradiente de una función escalar que va a ser el potencial escalar electrodinámico. Que yo uso la letra B. Vamos a poner con color violeta en este caso. Ahora, naturalmente usar la letra B tiene el inconveniente de que la B se usa para la unidad volt, entonces ustedes podrían tener alguna dificultad. Bueno, es lo que yo estilo hacer, así me acostumbré, así me crié. Hay bibliografía que hace las cosas un poco distintas. Tengan ustedes la habilidad para reconocer cada caso, ¿está bien? No, perdón, igual hice mal la cosa, aquí falta indicar menos el gradiente de potencial, ¿sí?
En definitiva, uso de todas formas la misma letra que usé oportunamente para el potencial escalar electrostático. Y no cambia nada. Es lo mismo, en definitiva, solo que este, insisto, es electrodinámico. Entonces, a partir de esta expresión, que es importante también tener, digamos, almacenada, de aquí uno puede escribir al campo eléctrico, ¿sí?, como la suma de lo que le pasa a dos potenciales. Uno, el eléctrico, y otro, el magnético, ¿verdad? Esto sería menos la divergencia del potencial. Simplemente estoy haciendo ordeno los términos, no estoy haciendo ninguna magia. Y ahí está. Esta es otra de las expresiones que uno tiene que tener almacenadas, que son importantes. Antes, fíjense que en definitiva es como trivial convertir esta expresión al formato electrostático, perdón, al formato estático, porque sin estática las derivadas respecto del tiempo se anulan, entonces esta derivada desaparece y fíjense que automáticamente pasamos a la expresión anterior conocida para la estática. Pero no, obviamente lo voy a borrar porque estamos en dinámica. Ok, bien, entonces, fíjense. Así aprovecho este slide para seguir. Ahora tenemos la primera ecuación de Maxwell, que dice que la divergencia del vector D, que lo voy a escribir con verde al vector D, es igual a ρ. Esto es igual a la divergencia del vector E, ¿verdad? Solo que multiplicado por el epsilon. Y se imaginarán por qué hice este despeje ahora, lo voy a poner allá arriba en definitiva. Esto será entonces la divergencia de todo esto que está acá. Que para hacer las cosas más cómodas, voy a pasar el signo menos para el otro lado, ¿verdad? Fíjense, me va a quedar esto entonces menos ρ, y esto queda positivo, y esto queda positivo. El epsilon también lo voy a pasar, entonces acá queda, perdón, dividido epsilon. Y lo que voy a hacer ahora es meter la divergencia por acá y por allá. Así que esto quedará menos ρ sobre epsilon igual a divergencia de un gradiente es igual a laplaciano. Y por acá quedará más la derivada respecto del tiempo de la divergencia de A, o en todo caso la divergencia de la derivada respecto al tiempo del vector A. Y eso no cambia mucho, simplemente es como yo ordeno qué decido hacer primero, si la derivada respecto al tiempo o la derivada, o sea, la divergencia, que en definitiva son derivadas espaciales, ¿verdad? Entonces esta es otra de las expresiones que yo me tengo que archivar. Entonces, hacemos un pequeño reconto, arrancamos con la tercera, ecuación de Maxwell, después vimos cómo eso afectaba a la segunda ecuación de Maxwell, ahora fuimos a la primera ecuación de Maxwell, y naturalmente lo que ahora falta por revisar es qué pasa con la cuarta ecuación de Maxwell, que a continuación entonces lo hacemos. Bueno, la cuarta ecuación de Maxwell, reza que el rotor del campo magnético H, que tendríamos que usar algún color que no hubiera usado aún, que para ser honestos creo que usé todos. Bueno, voy a usar el verde, no sé si lo había usado para algo, pero ahí va el verde. Es igual a el rotor de el vector B sobre mu 0. Y esto es igual
al rotor, ponemos mu0 por acá, de A, al rotor del rotor, pero no. Ahora bien, y esto es igual a J más la derivada respecto del tiempo del vector D, que ni me acuerdo qué color usé, pero me parece que ya está todo relativamente consumido. Bueno, usaremos este color que ya ni me acuerdo cuál era, el vector D, que es un gris medio raro. Ahí está, el vector D. Bien, entonces, ahora bien, el rotor del rotor da divergencia, perdón, gradiente de la divergencia de A menos laplaciano de A. Esto es una identidad vectorial y punto, ¿no? No es que yo sepa, no es que es una magia, eso es tal y como lo escribí. Y después el vector D lo escribiremos como el vector E no sé por qué no me escribe esto, por epsilon. ¿Está bien? Así que ahora reemplazaremos a continuación lo que es el vector E, que lo tenemos acá, ¿sí? En esa expresión, para ir juntando todo lo que se puede juntar. Lo que pasa es que me estuve encimando muy sobre la izquierda, así que vamos a ver cómo queda esto. Fíjense, a ver. Escribamos lo que se pueda escribir. A ver cómo queda. Me voy a venir un poco más a la izquierda. Esto es gradiente de la divergencia de A, que ahora lo escribo, menos la divergencia de A igual a, y este mu que estaba por acá lo voy a pasar multiplicando, así me deja de estorbar ahí, y quedará mu0 por j más mu0 por epsilon por la derivada respecto al tiempo de eso que es el campo eléctrico, que es entonces menos el gradiente del potencial menos la derivada respecto del tiempo de A. Perdón, eso es en color rojo. Ahí está. Bueno, y ahí está armado todo el matete que me interesaba armar. Bien. Ok, entonces, ¿cómo seguimos? Hay que empezar a juntar algunas cosas que se puedan juntar. Fíjense, yo acá tengo esto que está acá, es un gradiente. Y esto que está acá es un gradiente también. Entonces lo que voy a hacer es juntar los gradientes, ¿está bien? Para sacar factor común gradiente. Ahora van a ver qué es lo que voy a hacer. También puedo agarrar y eventualmente meter este signo menos acá, si me interesa. No estoy seguro si es conveniente, pero así queda más prolijo. Voy a llevar entonces hacia el lado derecho, si ustedes quieren, los gradientes. Entonces esto queda gradiente de la divergencia de A, que ahora lo voy a escribir, más gradiente, vamos a poner el epsilon, bueno, pasa que lo voy pensando mientras que estoy haciendo, así que
Acá ponemos el vector A. Aquí tenemos que poner mu0 y el epsilon. ¿Ok? Y después por aquí quedará entonces menos la laplaciano del vector A igual a j, perdón, a mu0 por j menos mu0 por epsilon por la derivada respecto al tiempo del vector A. ¿Sí? Sin embargo, me equivoqué porque tengo esta derivada respecto al tiempo con esta derivada respecto al tiempo, así que es la derivada del tiempo dos veces. ¿Está bien? Bien, entonces fíjense ahora. Ustedes, si atendieron al video anterior donde trabajamos la ecuación de ondas para un sistema mecánico, que como dije, la ecuación de ondas tiene un formato que siempre es el mismo, ¿ok? Podría ser ecuación de ondas homogénea o inhomogénea, pero la ecuación de ondas tiene un formato. ¿Cómo es el formato de la ecuación de ondas? Es derivada segunda respecto de una variable espacial, ¿sí? De algo, ¿sí? Menos la derivada segunda respecto del tiempo dos veces de ese mismo algo, igual a 0 si es homogénea, o igual a una constante si es inhomogénea. ¿Está bien? Entonces, como acá estamos en la ecuación de ondas que hallamos en su momento, la hicimos para un caso particular de una cuerda cuyo problema se desarrollaba únicamente en la dirección y. ¿Está bien? Ahora nosotros estamos trabajando en el espacio y las ecuaciones de Maxwell funcionan en el espacio, de modo que la derivada segunda respecto a una variable espacial dos veces, me voy a poner el 2 ahí, está asociado en realidad justamente con el laplaciano. ¿Ok? Entonces, para las ecuaciones de Maxwell, esto se convierte en laplaciano de algo. Entonces, fíjense, si miran con atención, esto yo lo podría estar pasando por alto rápidamente, pero no me interesa que eso pase. Quiero que ustedes justamente tengan la habilidad de entenderlo, el por qué yo voy a hacer lo que voy a ir haciendo y el por qué, de hecho, de lo que va a ser bautizado como el gauge de Lorentz. Fíjense, yo tengo por acá laplaciano, por acá la derivada segunda respecto al tiempo, y por acá tengo la eventual constante de una ecuación de ondas inhomogénea. Da la impresión de que todo esto me está sobrando. ¿Está bien? Y eso es lo que yo voy a hacer ahora. Voy a hacer que eso sea exactamente igual a 0, ¿ok? Para que me deje de sobrar y me aparezca entonces una ecuación de ondas. Ok, como les dije entonces, sacaremos, mal dicho, factor común, esto que no es divergencia, sino que es gradiente, y quedará entonces gradiente de la divergencia del vector A más la derivada respecto al tiempo del vector B mu0 y epsilon por acá. Bien. Y me voy a ya acomodar todo lo que yo quiero que tenga aspecto de ecuación de ondas. Entonces me va a quedar, fíjense, menos Laplaciano del vector A más la derivada respecto al tiempo del vector A igual a mu0 por j. Acá me faltó poner el techito de vector, perdón. Voy a poner entonces lo que me faltó, esto,
mu0 por acá, mu0 por acá, y el epsilon aquí. Entonces, ahí está. Bueno, como les decía, esto que está acá, como les adelanté un poco en la pantallita anterior, ¿ok? Esta es una ecuación de ondas. Pero, como esto no es igual a 0, es inhomogénea. Que para resolverla, lo que uno tiene que intentar hacer es algo parecido a lo que hicimos para la ecuación de ondas homogénea, ¿sí? Que estaba igual a 0, ¿ok? Pero no se preocupen. No me faltó nada, no, ahí está, ok. Bien, entonces, para que esta sea para poder hacer que eso sea una ecuación de ondas inhomogénea, tengo que sacarme encima todo esto que me estorba. Entonces lo que hago es lo hago igual a 0. Ahí es que aparece entonces el gauge de Lorentz, título que le he dado a esta pantalla. El gauge de Lorentz dice que la divergencia del vector A es igual a menos la derivada respecto al tiempo del potencial B. Y hay que multiplicarlo por mu0 y por epsilon. ¿Ok? Entonces, fíjense que gauge de Lorentz en realidad es igual que el gauge de Coulomb, porque si estuviéramos en estática, en realidad este término desaparece. Y en estática, el gauge de Coulomb decía que la divergencia del vector A es igual a 0. ¿Está bien? Entonces digo, fíjense que si yo digo que en los términos de la dinámica, digo, che, está todo bien que estoy en dinámica, pero en realidad yo estoy en estática. Automáticamente la estática se reconvierte automáticamente en su expresión ya conocida y trabajada de la estática. Digo, para que ustedes vean que a pesar de que da la impresión de que alguien dice, che, está bien, te inventás una teoría para vos, otra para mañana, viene este, se llama Pirulo y ahora aparece el gauge de Pirulo, y este se llama Juan Pérez y le ponemos el gauge de Juan Pérez. Digo, da la impresión de que cada uno se inventa una teoría propia para que funcione, y cuando uno las mira un poco más tranquilo y sin alterarse, se da cuenta que todas las teorías en realidad son la misma teoría, por lo menos en el marco en el que estamos trabajando nosotros, ¿ok? Y todas son coherentes, porque cuando yo especifico las condiciones de trabajo de las expresiones más generales que yo soy capaz de concebir, todas se reconvierten al formato conocido para cada caso particular, que es, en definitiva, lo que vinimos haciendo desde el principio. Así yo, digamos, planteé el curso diciendo que un día llegó Dios y me trajo una tabla de piedra, ¿ok? En la que estaban escritas las 4 ecuaciones de Maxwell. Y a partir de ahí, ustedes habrán notado, lo que hicimos fue agarrarlas y llevarlas para aquí, llevarlas para allá, conociendo un poco de matemática vectorial y del operador Nabla, por supuesto, y todas las ecuaciones se reconvierten y nos van dando expresiones que se adecúan a cada situación. Y esa es la magia y lo compacto, a pesar del volumen de información que uno tiene que trabajar, lo compacto de las 4 únicas y primordiales ecuaciones de Maxwell. A partir de ahí se construye todo y todo es coherente. Bien, estupendo. Entonces, si habiendo hecho eso, ya tenemos, insisto, el gauge de Lorentz. Y vamos entonces a escribir, que una ya la tienen ahí, pero la voy a escribir ahora apenas un poquito más prolija,
ahí vamos a hallar entonces las ecuaciones de onda para los potenciales. La ecuación de ondas del potencial vectorial magnético ya la tienen ahí a la vista ustedes. Simplemente le voy a cambiar el signo menos, lo voy a poner en otro lugar. Les quería comentar únicamente un último detalle de esto que está aquí, porque si ustedes buscan esta información en algunos libros, tal vez lo vean apenas diferente. Ustedes debieran recordar que mu0 es una constante definida. La velocidad de la luz, c, es una constante medida. Y que el épsilon es una constante despejada. O inferida. ¿Cómo se hacía eso? A partir de la siguiente relación, que C es igual a 1 sobre, recuerden que C es la velocidad de la luz en el vacío, ¿no? 1 sobre la raíz cuadrada de mu0 épsilon 0. ¿Sí? Épsilon es épsilon relativo por épsilon 0. Bien, entonces en algunos libros trabajan asumiendo que todo esto que yo armé recién en la electromagnetodinámica está valiendo en el vacío. Entonces convierten, por ejemplo, esto que está aquí en 1 sobre c cuadrado. Lo ponen ahí. Bueno, como yo no quiero hacer eso, no quiero hacer eso, no me interesa hacer eso. Si bien a lo mejor nos permite llevar menos volumen de escritura de aquí para allá, no me interesa hacer eso. Igual que también c aparecería acá, ¿no? Esto aparecería como 1 sobre c cuadrado. Yo no quiero hacer eso. Primero porque yo no dije nunca que estaba trabajando en el vacío. Todavía no puse condiciones del medio en el que estoy trabajando. Digo, che, yo tengo las ecuaciones de Maxwell y con eso yo trabajo. Y las ecuaciones de Maxwell me dicen lo que me están diciendo. Me dicen que ahí va un épsilon, no que va un épsilon 0. ¿Sí? Igual es elemental, porque si yo quisiera aprovechar el épsilon y no el épsilon 0, simplemente esto quedaría, en vez de quedar 1 sobre c cuadrado, quedaría como la raíz cuadrada del épsilon relativo sobre c. Y como no quiero que me quede así todo esto, porque prefiero que eso empiece a pasar cuando empecemos a hablar en particular de ondas, que es dentro de muy poco, permítanme, al menos igual me parece que no sé si ustedes van a estar buscando mucha información en muchos más libros, yo lo voy a hacer al formato que a mí me resulta más agradable a mi vista, que es sin colocar la velocidad de la luz en ningún lado por el momento. Eso lo voy a hacer dentro de muy poco. En este video aún no lo quiero hacer, no me interesa. Entonces permítanme borrar esto y dejarles la expresión como en realidad a mí me gusta que se vea, que es así. Bien, voy a borrar esto. Y este es finalmente el corolario de esta filmina. A continuación entonces desarrollamos las dos ecuaciones de onda para potenciales eléctrico y magnético y después haremos un trabajo semi-independiente para hallar las ecuaciones de onda homogéneas para campo eléctrico y para campo magnético. Ok, bueno, entonces, ahí está. Esto que ven acá son cosas que fuimos trabajando en este video. ¿Sí? Ahí arriba está lo que ya habíamos adelantado, que era la ecuación de ondas para el potencial vectorial magnético, solo que lo que se estila es poner el signo menos aquí, uy, borré de más, aquí un signo menos y aquí un signo menos. Y esta es la forma en la que se suele encontrar entonces la ecuación de ondas para el potencial vectorial magnético.
¿sí? Esta expresión, por lo pronto, no tengo pensado usarla durante la parte que viene ahora del curso. Sin embargo, es más que saludable plantearla en este momento porque es el puntapié inicial de todo lo que yo les vengo contando en el día de hoy. Y la vamos a retomar casi al final del curso, seguro, cuando estemos trabajando con potenciales retardados para estudiar la antena elemental. Entonces, no tengo pensado usarla en el corto plazo, pero me puedo agarrar algún revire y aprovecharla para algo. Vieron cómo yo intento hacer las cosas, que voy tratando de conectar todo con todo para darle justamente coherencia a la materia. Tenemos entonces por aquí arriba el gauge de Lorentz, ¿sí? Que es un poco lo que destraba este problema. Y fíjense que el gauge de Lorentz, que en inglés es gauge de Lorentz, no es caprichoso, porque fíjense lo que hace este gauge de Lorentz en la expresión que está por aquí, que esta expresión la obtuvimos a partir de la primera ecuación de Maxwell, ¿sí? Es el trabajo que hicimos hace unos slides atrás. Lo que voy a hacer es aquí aprovechar y reemplazar la divergencia de A por esto que está aquí. Entonces, no es mucha magia, ¿no? Digo, fíjense, aquí voy a tener, esta es la derivada respecto al tiempo y acá hay otra derivada respecto al tiempo, de modo que va a quedar derivada segunda respecto al tiempo, ¿ok? Ese es un poco el asunto. Quedará entonces Laplaciano de B más mu c, bueno, en realidad viene con un menos, este menos que está acá, ¿verdad? Así que el menos ya lo voy a imponer acá, menos mu 0 por epsilon por la derivada segunda respecto al tiempo. Acá está mal, esto es derivada segunda, me equivoqué. Antes también lo tenía mal, atención, eso fue un error mío. Lo había comentado cuando la estaba armando y me lo recontra mastiqué. Del potencial escalar electrodinámico en este caso. Entonces, de aquí, fíjense, se construye automáticamente la otra ecuación de ondas, porque acá tengo el laplaciano, acá tengo la derivada segunda respecto al tiempo y aquí tengo la constante. ¿Está bien? Así que esencialmente lo que voy a hacer es escribir esto en el formato que a mí me gusta, que es prácticamente que ustedes ven ahí mismo. Ahí está. Entonces, esta es la ecuación de ondas del potencial escalar electrodinámico. Bien, antes de cerrar esta parte de este video, quiero que ustedes vean algo para insistir con esto de que es absolutamente compacta la teoría electromagnética. Fíjense, si yo de repente dijera que estoy trabajando en condiciones estáticas, este término desaparece, este término desaparece y obtenemos automáticamente lo que eran las ecuaciones de Laplace, perdón, de Poisson. Está bien, fíjense. Pasa que después no sé si lo pueden. ¿Ven? Ahí está. Ecuación de Poisson. ¿Sí? Y aquí también, si borro, esta es la ecuación de Poisson para el potencial escalar, perdón, para el potencial vectorial magnético. Entonces, nada. Fíjense entonces lo importante de todo esto y lo compacto que es cómo todo cierra y nada queda atado en el aire. Y entonces, también ahora quería reforzar esta idea de que entonces el gauge de Lorentz no es que él vino y dijo, che, yo lo quiero así porque me viene bien. El tipo analizó estas dos expresiones, es decir, el producto de la cuarta ecuación de Maxwell, ¿sí? Y el producto o la consecuencia observada en la primera ecuación de Maxwell al colocar ahí el potencial vectorial
magnético. Y dice, bueno, la única forma de que esas dos expresiones se conviertan al mismo tiempo en ecuaciones de onda para los potenciales es colocando o definiendo que la divergencia del potencial vectorial magnético ahora en la dinámica es igual a menos la derivada respecto al tiempo del potencial escalar electrodinámico. Denotando entonces que en dinámica tanto lo eléctrico como lo magnético están conectados respecto de una variación temporal. Bien, y entonces, si bien esto es obvio, porque ya lo mencioné creo, lo voy a reforzar ahora, de esta forma, con este nuevo gauge o gauge, dicho en inglés, se respeta lo que demanda el teorema de Helmholtz, que dice que para que un campo vectorial esté bien definido, hay que conocer su rotor y su divergencia. El rotor del potencial vectorial magnético es igual al vector de inducción magnética, y ahora la divergencia del potencial vectorial magnético, para el caso de la dinámica, es igual a menos la derivada respecto al tiempo del potencial escalar electrodinámico. Bien, entonces de esta forma tenemos las ecuaciones de onda para los potenciales. Son ecuaciones de onda inhomogéneas, porque no están igualadas a cero. Bueno, y van a ver ustedes que para cuando lleguemos a priori a fin de curso, vamos a hacer una especie de truco para conectar estas expresiones con las soluciones que ya conocemos de la estática. ¿Sí? La solución particular de la ecuación de Poisson en la estática tenía un formato igual que la tenía la ecuación particular, la solución, perdón, de la ecuación particular, perdón, voy a decir bien porque me estoy trabando la lengua. La solución particular de la ecuación general del potencial vectorial magnético también tiene un formato, ¿sí? Que la vimos en magnetostática. Entonces vamos a agarrarnos de ahí para construir las soluciones integrales para la dinámica. Y eso va a presentar todo un nuevo panorama que se aprovecha mucho cuando tenemos que trabajar con antenas. Durante todo lo que viene ahora, que son ondas electromagnéticas, vamos a trabajar casi exclusivamente con campo eléctrico y con campo magnético, es decir, con el vector E y con el vector H. El vector B, inducción magnética, y el vector D, desplazamiento eléctrico, van a también medio desaparecer durante todo el transcurso en que trabajemos con las ondas electromagnéticas. Debe estar grabando ya, ¿no? En fin. Ya trabajamos entonces o salimos ya entonces de las ecuaciones de onda de los potenciales eléctrico y magnético, y ahora vamos a trabajar con las ecuaciones de onda para campo eléctrico y para campo magnético. Y siempre la fuente son las ecuaciones de Maxwell, por lo que volvemos a escribirlas. Esta. Las necesitamos a las 4. Bueno, les adelanto que lo normal es que antes de que el desarrollo de las ecuaciones de onda para campo eléctrico y para campo magnético en la mayoría de los libros dicen, yo digo que el campo eléctrico, por ejemplo, tiene este formato, que el campo eléctrico es una función vectorial, ¿sí?, de la posición y del tiempo, y que este es un campo eléctrico, permítame llamar a este prima, y que, bueno, vamos a hacer así, saquémosle prima a este, y vamos a poner acá, un campo eléctrico prima que va a ser función únicamente de la posición, y respecto al tiempo tendrá un comportamiento de e a la j omega t. Bien, también la idea es que justamente dicen, lo igual ocurre
con el campo magnético. Y con esto se construye una cantidad de cosas. Yo les voy a mostrar que esto en realidad simplifica el planteo de la ecuación de ondas. Sin embargo, para hacerle honor al trabajo que hicimos juntos en los videos anteriores, yo no voy a arrancar por acá. Me parece que esto le resta cierta seriedad al trabajo si uno lo puede hacer desde un lugar más genérico, para hallar la ecuación de ondas que yo, de hecho, les intenté enseñar al trabajar con una onda mecánica en la cuerdita. Insisto, para eso hice ese trabajo, para que ustedes cuando lleguen acá lo puedan comprender mejor. Y después les voy a mostrar la faceta, ¿sí?, de simplificación que impone decir esto que está escrito acá arriba. Si conmigo las cosas nunca son fáciles, siempre son más complicadas. Tengo una forma de ser bastante gansa, soy consciente de ello, pero me gusta siempre pensar las cosas de la manera mejor, o a mi juicio, perdón, no digo que sea la mejor, porque no quiero desmerecer el pensamiento de ninguno, atención, pero me gusta pensar las cosas de la manera más amplia que sea capaz de hacerlo, para poder hacer las comparaciones que yo sea capaz de hacer, que es lo que estoy intentando transmitir a ustedes video tras video. Entonces yo esto no lo voy a proponer por ahora, después sí lo voy a decir. De hecho, esto va a ser lo que ocurra, de hecho, vamos a proponer campos eléctricos y magnéticos que sean monofásicos, para que todo sea más sencillo y comprensible. Cuando uno tiene varias frecuencias al mismo tiempo o descompone por Fourier una señal, se arma la podrida. Y todavía no queremos hacerla tan complicada. ¿Está bien? Bueno, otra cosa que suele ocurrir al principio de todo este verso que vamos a hacer ahora es decir que el medio, bueno, perdón, lo que sí se dice es lo siguiente, y esto sí vale. 1. En el medio no hay cargas libres. ¿Qué significa entonces esto? Que ρ es igual a 0. Vamos a escribirlo con color. Entonces esto es igual a 0. Y cuando uno trabaja en medios sin pérdidas, si el medio bajo estudio no tiene pérdidas, entonces sigma, que lo voy a escribir también, vamos a escribirlo con color, sigma es igual a 0. Entonces, si J es igual a sigma por E, entonces J es igual a 0. Vector nulo. ¿Está bien? Desapareciendo ese J. Ahora, yo, para evitarme hacer esto 30 veces, porque después lo que uno suele hacer es decir, bueno, ahora que aprendí cómo son los medios sin pérdidas, ahora me digo que no, me equivoqué muchachos, los medios sí tienen pérdidas. Y hacen un nuevo estudio, que no es muy complicado, lo van a ver ahora ustedes, diciendo que sigma, si el medio 3, si el medio es real, esto implica, si me permiten, si esto me deja escribir, que lo hace cuando quiere, implica que, a ver, dale, corazón, bueno, aguanten un poquito, pues si corto el video se me hace muy lento a mí. Implica que, bueno, no con negro, si está marcado el verde, ¿por qué escribe en negro? Si alguien me lo pudiera explicar.
Si fuera que dice que hubiera grabado un video de 30 segundos, lo estaría haciendo de vuelta, pero ya vengo grabándolo hace un montón. Implicaría que sigma fuera mayor que 0 y menor que infinito. Entonces, y hacen un estudio de vuelta, ¿verdad? Entonces yo justamente eso es lo que voy a hacer. Si yo no quiero arrancar diciendo yo voy a arrancar con un medio ideal de el cual lo supongo sin pérdida. Yo voy a decir mi medio es real. O sea, yo me voy a quedar con esta premisa y con esta premisa. ¿Está bien? No lo voy a decir que el medio mío no tiene pérdidas. Voy a decir mi medio sí tiene pérdidas. ¿Sí? Y también lo que sí voy a decir es que el medio, lo que sí le ocurre a mi medio es que no tiene cargas libres. Es decir, voy a sostener este cero que está acá arriba. Pero este que está de color verde lo voy a hacer desaparecer, si mi software me acompaña. ¿Está bien? Y con esto entonces voy a construir... ok, entonces ahí tenemos las cuatro ecuaciones de Maxwell, las cuales le puse en color particular a cada vector. Me faltó, en todo caso, cambiar el color al J. Me olvidé, perdóneme, uno no es perfecto. Y vamos a poner por acá lo siguiente, ¿no? Decir que el vector D es igual a epsilon. El medio en el que estamos trabajando no tiene por qué ser el vacío, ¿sí? En algunos libros arrancan diciendo que estás trabajando en el vacío. Yo, la verdad, no compro hacer eso, no me hace falta hacer eso, o al menos no soy capaz de entender por qué yo haría eso, ¿sí? Por el vector B. Y dijimos que el medio era un medio real, entonces el vector J será igual a sigma por el vector E. En estos términos, descritos por estas tres expresiones que están abajo, esta que está acá arriba queda divergencia del vector, vamos a poner epsilon por este lado, por el vector E, es igual a 0. En este caso nos va a quedar menos mu0 por la derivada respecto del tiempo del vector h. En este caso será divergencia del vector h. Y esto que está acá abajo quedará como sigma por el campo eléctrico E. Tiene que haber cambiado de color. Buah. Se ve que la computadora no tiene muchas ganas. Yo me disculpo, pero parece que me estuve tomando el pelo. Ahora sí. No hice nada que ustedes no supieran hacer. ¿Está bien? Ok. Bueno, ahora fíjense. Miremos esta. Perdón. No sé, esa marca iba a ser incorrecta porque iba a dejar afuera algunas cosas. Bueno, miremos. Las ecuaciones que conectan al campo eléctrico y el campo magnético son esta y esta. Estas dos expresiones nos hablan al mismo tiempo del campo eléctrico y del campo magnético, o sea, del H y del E, ¿ok? Pero tenemos un sistema de ecuaciones, ¿sí? Son dos ecuaciones y dos incógnitas. Digo, tendría que tener alguna herramienta matemática, en este caso van a ver que la tenemos, para poder conectar estas dos ecuaciones y que de manera más clara poder despejar el campo eléctrico y el campo magnético. Ok, entonces, lo que voy a hacer es, si yo, por ejemplo, rotorizara la primera expresión, de este lado me quedaría rotor del campo magnético. Por lo que esta expresión
tendría que estar asociada con esta expresión que es el rotor del campo magnético. ¿Entienden cómo funciona? Y al mismo tiempo, si yo, por otro lado, hallase el rotor de esta ecuación que está acá abajo, de este otro lado me quedaría rotor de campo eléctrico, que está bien, que en definitiva el rotor de campo eléctrico es exactamente esta expresión que está acá. O sea, lo que digo es, el truco matemático para conectar una expresión con la otra de las expresiones es hacerle a las dos expresiones el rotor y ver cómo los puedo ir juntando para que de a poco me aparezca una expresión exclusiva de campo eléctrico y una expresión exclusiva de campo magnético. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces vamos a intentar hacer eso ahora. Y de eso se trata este despeje que vamos a ir haciendo de a poquito juntos. Cuando yo hago entonces el rotor del rotor del campo eléctrico, esto fue lo que hicimos también en el trabajo anterior para hallar la ecuación de ondas de los potenciales. También hicimos el rotor del vector A. En este caso es el rotor del vector E. Así que esto nos dará entonces el gradiente de la divergencia del campo eléctrico E menos el laplaciano del vector E. Y esto es al mismo tiempo igual al rotor de menos mu0 por la derivada respecto al tiempo del campo magnético H. ¿Sí? Esto entonces es igual a menos mu0 por la derivada respecto del tiempo del rotor del campo magnético H. Y el rotor del campo magnético H es exactamente esto que está por aquí, que es exactamente esto que está por aquí. Entonces, si me permiten, por ahí, para que no se mezclen las cosas, esto es igual a menos mu0 por la derivada respecto al tiempo de esto que está acá, que me lo voy a copiar. ¿Verdad? Bien, seguimos apenas un poco más y aquí tengo que hacer penetrar esta derivada respecto del tiempo. Entonces esto quedará menos mu0 por la derivada respecto al tiempo, bueno, por sigma, ¿no? En este caso, por la derivada primera respecto al tiempo del campo eléctrico E, menos mu0 por epsilon, perdón, por la derivada segunda respecto del tiempo del campo eléctrico. Vamos a poner acá el segunda. ¿Sí? Y ahí entonces, obsérvese que tenemos una expresión puramente de campo eléctrico. Lo único que tengo que hacer ahora yo es hacer un comentario para que ustedes me crean que yo hago una leve simplificación. Y es la siguiente. Si la cámara me acompaña, fíjense que la divergencia del campo eléctrico es igual a 0, por lo que este término desaparece. ¿Sí? Así que, finalmente, esto me queda menos laplaciano del campo eléctrico
Buah, espera un cachito porque insisto que este programa hoy no me quiere acompañar demasiado. Ay, dale, dale, que estamos ahí tan cerquita, pero tan lejos, ¿no? Buah, a ver. Me canso, ¿no? Ustedes se deben cansar de ver estas estupideces en el video, pero yo quedo. Y después paso para el otro lado todo esto que está acá. Pasa que ahí veo que se me está mezclando todo mucho. Bueno, vamos a una cosa. Corto el video un segundo, ordeno un poco porque si no se mancha, se ensucia todo y ustedes no van a entender nada. Bueno, visto que estaba haciendo un quilombo bárbaro recién y se me estaban encimando todas las cosas, opté por ir escribiéndola ya un poquito más prolija acá. Puse esto que está por acá, acá, con el signo que ustedes ya ven, y después pasé todo esto con el signo contrario para el otro lado. Solo que puse la derivada segunda respecto al tiempo en el primer lugar y el otro en el otro lugar. Entonces, obsérvese lo siguiente. Esta es entonces la ecuación de ondas del campo eléctrico. Voy a cambiar los signos, voy a poner un más acá, esto se convierte en un signo menos y esto entonces se convierte en un signo menos. Logrando entonces la expresión de la ecuación de ondas del campo eléctrico. Me quedó un poco chato, permítanme, soy maniático, ya lo sé, es de nacimiento. Esta es la ecuación de ondas para el campo eléctrico, con pérdidas. O en un medio con pérdidas. Porque si ocurre, como en su momento dije, creo que era en el apartado número 2, si sigma es igual a 0, es un medio sin pérdidas o un medio ideal, fíjense que este término desaparece y la expresión que ustedes tienen a la vista es la ecuación de ondas que ustedes están acostumbrados a ver, que es la derivada segunda respecto de variables espaciales menos la derivada segunda respecto de la variable temporal, dos veces me faltó poner acá, este 2, perdón. Y ahí entonces digo, esta es la ecuación de ondas que ustedes ya fueron preparados para ser capaces de distinguir entre el video de la cuerda y la primera parte entonces de este video. En este caso, la expresión es una ecuación de ondas homogénea, porque está igualado a 0, ¿ok? Lo que voy a hacer ahora es un trabajo exactamente igual para despejar la ecuación de ondas para el campo magnético. Y después voy a hacer, aunque se haga largo, no me importa, voy a hacer el mismo trabajo, pero suponiendo, ¿sí?, una vibración armónica y van a ver que todo eso mucho más simple y más claro a la vista de quien tiene ganas de ver. Hagamos el rotor del campo magnético. Bien, ponemos acá campo magnético y ponemos acá campo magnético. Estas son las mieles de la tecnología. Ya me voy a adelantar un segundo y voy a dejar claro que esto es igual a 0 porque esto es igual a 0, ¿sí? Bien, y por otro lado, esto será el rotor de toda esta porquería que tenemos por acá. Y entonces el rotor penetra, voy a correr un poquito para que me vaya quedando espacio. Quedará, permítanme borrar un cachito, sigma por el rotor del campo eléctrico más epsilon por la derivada respecto al tiempo del rotor del campo eléctrico.
El rotor del campo eléctrico es exactamente esto que está por acá. Acá me olvidé de borrar este rotor que se me ha quedado filtrado por ahí. ¿Sí? Ahí borré de más. Perdón. Estas cosas si uno edita los videos no se ven. Pero este profe es medio vago, me parece, que no quiere hacer nada. Entonces todo lo hace a medias. Quedará entonces, fíjense, un signo menos que viene de aquí, ¿sí? Menos sigma mu 0 por la derivada respecto al tiempo de h. Más, fíjense que en realidad este menos también va a aparecer acá, así que va a quedar todo menos, ¿sí? Así ya no tengo que andar robando con los signos. Me quedará un mu 0 por epsilon, por la derivada segunda en este caso, respecto del tiempo del vector h. Entonces, ya está, ¿no? Digo, queda exactamente como quedó la expresión obtenida para el campo eléctrico. Así que, si me permiten, y ya no haciendo tan detallista como en el caso anterior, esto quedará laplaciano del vector h, que lo estoy obteniendo de acá arriba, ya con el signo cambiado, igual que hice antes, así ya que todo queda de entrada prolijito, menos mu 0 por epsilon por la derivada respecto del tiempo segunda, ¿no? Del vector h menos sigma por mu, vamos a poner mu adelante, sigma, por la derivada primera respecto del tiempo del vector h. Esto es igual a 0, nulo. Esta es entonces la ecuación de ondas homogénea para el vector campo magnético cuando el medio es un medio real. Y esta expresión de la ecuación de ondas está dada para cualquier caso posible de campo magnético que se pudiera dar bajo estudio. Porque lo que yo voy a hacer a continuación es decir que ahora a mí se me antoja que el campo magnético tenga un comportamiento, está bien, del tipo que a mí me va a gustar, que es un comportamiento monoarmónico, ¿está bien? Donde la expresión va a cambiar levemente y va a quedar incluso más parecida, si ustedes quieren, a las expresiones de las ecuaciones de onda estudiadas para el caso de la cuerda. Pero hasta aquí me parecía importante y una forma de respetar el intelecto de ustedes, no convencerlos de que el campo magnético o campo eléctrico tiene que ser sí o sí monofásico, ¿entendien? Puede tener el formato que tenga. Y hasta el punto este que trabajamos recién, lo único que dijimos fue que en realidad le pedimos al medio que no tenga cargas, o sea, que no tenga cargas libres. Lo único que impusimos, la única modificación es esta, a las ecuaciones de Maxwell. Todo lo demás queda tal y como ustedes lo conocen. Fíjense que lo interesante de las ecuaciones de onda, de los potenciales, ya sea eléctrico o magnético, en la dinámica, por supuesto, es que no hubo que imponerle nada a las ecuaciones de onda, ¿está bien? Perdón, a las ecuaciones de Maxwell para poder hallarlos. Salieron tal y como son dadas las ecuaciones de Maxwell. En cambio, para trabajar y hallar las ecuaciones de onda para campo eléctrico y campo magnético, tuvimos que hacer un poco de trucos, ¿está bien? Para que todo quede con un formato que a mí me gusta. Hubo que hallar las ecuaciones homogéneas. Entonces lo que va a pasar, precisamente por eso lo hacemos sobre el final del curso, es que cuando yo tenga cargas que generen campos, cargas libres que generen campos, voy a tener que usar las ecuaciones dadas para los potenciales para poder hallar entonces los potenciales y a partir de los potenciales los campos. ¿Está bien? Ese es el porqué de las dos vertientes o las dos
formas de mostrar ecuaciones de onda a partir de las ecuaciones de Maxwell. Bueno, acá ahora estoy mostrando un reconto de lo último que hicimos. Antes no les mencioné, pero bueno, recién armando parte de lo que pensaba discutir ahora, por ahí visualicé que la expresión que ustedes ven aquí arriba, esta, a ver si esto escribe de una vez por todas, tengo poco tiempo y este programa no colabora. Esta expresión, bueno, se conoce como la ecuación de D'Alembert. Está bien, lo van a poder encontrar así eventualmente en libros de análisis. Solo eso nada, es información de color, no aporta absolutamente nada a lo que tenemos que ver ahora. Pero ya que lo rememoré buscando ciertas cosas que quería discutir con ustedes, se los presento. Bien, entonces, por acá, como está indicado, está puesta la solución que trabajamos juntos, está bien, que es la ecuación de ondas que descubrimos para la cuerda, que es una ecuación de ondas unidimensional, ¿verdad? Está dada solamente en la dirección Y. Lo que primero tienen que ver ustedes es que si las ecuaciones de onda para los campos eléctrico y magnético, como después también pasó antes para el vector potencial magnético, que son vectores, en realidad estas expresiones contienen tres ecuaciones de onda al mismo tiempo. Por ejemplo, la que tengo más a mano es la de campo magnético, esta. Así que fíjense, esta expresión adentro dice lo siguiente, dice derivada segunda respecto de, si fueran en coordenadas cartesianas, que es el caso más sencillo, más derivada segunda respecto de y dos veces, más derivada segunda respecto de z dos veces. Todo esto de la componente h sub x, por ejemplo, menos mu 0 epsilon, derivada segunda respecto al tiempo, dos veces, de la misma componente h sub x, menos mu 0 sigma, por la derivada respecto al tiempo de h sub x, igual a 0. ¿Ok? Después habrá otra ecuación que se deriva de ahí mismo, que será respecto a la componente h sub i. Y lo mismo será para el caso de la componente h sub z. Es decir, esto era una de las primeras cosas que quería marcarles. Las ecuaciones de onda, cuando son asociadas a vectores, insisto, campo eléctrico, campo magnético y vector potencial magnético, en realidad esas ecuaciones de onda en sí mismas contienen a tres ecuaciones de onda unidimensionales, ¿sí? Que afectan a cada una de las componentes de los vectores. En vez de ser h podría ser e, o en vez de ser e podría ser a, ¿verdad? Cualquiera de estos tres vectores que trabajamos durante esta última parte del video. Bien, ahora a continuación voy a hacer otro comentario. Permítame cambiar el slide. Bueno, lo que yo quería hacer notar ahora, si bien es un caso particular, pero fíjense, si los medios o si el medio no tiene pérdidas, esto significa que sigma es igual a 0. Entonces, ¿qué ocurre? Desaparecen estos términos. ¿Está bien? Entonces, obsérvese que las expresiones que ahora tenemos a la vista son exactamente iguales a esta que está ahí. ¿Está bien? Tenemos la derivada segunda respecto de las variables espaciales menos la derivada segunda respecto de la variable temporal.
y no está esa otra que parecía estorbar un poco, que era la derivada primera respecto al tiempo. Perdón, me pica la garganta de repente. Así que, entonces, si eso es así, ustedes no deberían tener, porque justamente para eso hice los videos anteriores, ¿sí? Ya sea del resorte en su momento y de la ecuación de la cuerda mecánica, ¿sí? Entonces no tendrían ustedes que tener la más mínima de las dudas de que frente a este caso, frente al caso de un medio sin pérdidas, entonces la solución para el campo eléctrico y para el campo magnético de cada una de sus componentes es la siguiente, fíjense. Entonces, E sub X sub Y o sub Z serán un E sub 0 más para la dirección X, la dirección Y o la dirección Z por E a la J omega T, omega sub T por T menos omega sub X por la dirección, permítame, omega sub X sub Y o sub Z por la dirección, y ahora le voy a cambiar de color, X, Y o Z, esta es la dirección, y lo que está en rojo es el subíndice, ¿no? Por algún versor que será el I, el J o el K, ¿ok? Más, y ahora no me estoy dando cuenta que no me entra, ya me pongo nervioso cuando eso pasa. A ver si lo puedo correr un poco, generarme un poquito de espacio. A ver si la tecnología me acompaña en este caso. A ver. Más, esto es K. Y después acá sería E sub 0, sub X, sub Y o sub Z, en la dirección negativa, por E a la J, omega sub T por T, menos omega sub X, sub Y o sub Z, por la variable X, Y o Z, ¿sí? Por el versor I, J o K. No se preocupen porque esto ahora lo voy a hacer prolijo. Lo que quiero decir simplemente es que lo mismo ocurriría si yo ahora tengo, en vez de ser el vector E, tengo el vector H, ¿no? Para la componente X y Z, ¿ok? O sea que simplemente cambiaría la letra E por la letra H. Lo que les quiero hacer notar es que ustedes saben perfectamente, porque eso fue lo que yo me encargué de transmitirles a ustedes, cómo se plantea la solución de la ecuación de ondas para medios que son sin pérdidas, porque ustedes aprendieron oportunamente la solución de la ecuación de resorte y ustedes aprendieron oportunamente la solución a la ecuación de ondas de una cuerda, que también se presenta para el caso de una situación sin pérdidas. Entonces, si yo ahora les propongo la solución que les acabo de proponer, ustedes no tienen que tener a primer orden ninguna duda de que esto es tal y cual como yo se los estoy intentando transmitir. ¿Está bien? Bien. En realidad yo cometí un pequeño error que ahora lo voy a salvar en la siguiente slide, porque no es necesariamente cierto esto que yo hice acá. Acá yo cometí un error, atención, que lo voy a salvar en un comentario cuando yo haga las cosas bien a continuación. Eso es correcto en tanto que la, la, eh, la onda se estuviera propagando en una única dirección. Después vamos a poner en práctica esta idea de que la onda se propaga en una única dirección cartesiana, pero uno tiene que originalmente concebir el hecho de que la onda puede estar propagándose en alguna dirección compuesta, ¿sí?, entre múltiples direcciones cartesianas al mismo tiempo, es decir, en parte en I-versor, parte en J-versor y otra parte en K-versor. Es una combinación de versores que hacen que la propagación sea un poco, que no sea orientada según algún eje cartesiano. Entonces, eso que yo redondeé con color violeta está a priori mal. Entonces, si yo me quedase con la idea de que esto es unidireccional,
Entonces yo tendría que agarrar y hacer esto. Esto así. ¿Sí? Ahora van a ver cómo yo después llevo a algo más completo, que de hecho me interesa mucho que sea algo completo, porque yo, como les comenté hace un rato en el video, mi interés es plantear la solución lo más genérica posible para después llevar a soluciones más simples, que son más fáciles de tratar. Pero las discusiones más importantes hay que hacerlas con los casos más genéricos posibles, porque es ahí donde uno entiende lo que está pasando. Entonces, insisto que lo que hice recién tenía cierto error, está bien, porque recuerden, bueno, esta discusión la hago mejor ahora un poquito, la hago a continuación, así queda más prolijo. Pero lo sí, permítanme que cierre con esto, ustedes no tendrían que tener a priori ningún tipo de duda en que esta solución, por ejemplo, la que voy a recuadrar ahora, es absolutamente válida, ¿sí? Para el campo eléctrico, porque responde perfectamente la solución que ustedes ya aprendieron para la cuerda, en cuyo caso se planteó en una única dimensión. ¿Está bien? Ok.